Último bloque en Desafíos, hablando de la reforma a la ley electoral y de partidos políticos, premisas y prioridades fundamentales, el tema del financiamiento, por supuesto, de las campañas y de estas agrupaciones, el transfugismo político y una serie de prioridades que son de considerar, por supuesto. Está con nosotros esta noche Javier Brolo, analista político de Así Es. Javier, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Un gusto estar con ustedes. ¿Está Gracias por dado el el espacio. escenario para la reforma? ¿Hay voluntad política? ¿Avanzará esto en el Congreso de la República? ¿Qué piensan? Yo creo que tenemos condiciones favorables para aprovechar una oportunidad, definitivamente. Este es un momento donde la clase política está debilitada y es cuando los intereses ciudadanos pueden prevalecer en una eventual decisión. Sin embargo, tenemos que aprender de experiencias previas sobre cuál es la mejor dinámica que la sociedad tiene que asumir para poder sacar provecho de la oportunidad. Tenemos que recordar experiencias previas de reforma, las reformas constitucionales del 99, los intentos de reforma en el 2012, por ejemplo. La sociedad es fácil de dispersar y por querer perseguir una propuesta particular, de interés particular, a veces perdemos de vista aquellas que ya tenemos consensuadas. Y este es el momento para no decidir y discutir nuevas cosas, sino todos los aprendizajes que ya se tienen, que tenemos al menos 4 puntos en común que el Tribunal Supremo Electoral planteó, que se deberían de asumir. Y tenemos a una institución como el Tribunal Supremo Electoral que tiene la legitimidad de representar el interés ciudadano en este momento. Normalmente deben ser los partidos políticos dentro del Congreso, pero en la situación actual el Tribunal Supremo Electoral puede servir como ese canal que lleve a la mesa que el Congreso convocó y haga de esta mesa lo que se requiere que se haga, solo dar trámite a la instrucción que está viniendo de la ciudadanía. Eliminar la reelección, erradicar el transfugismo, el financiamiento. ¿Qué otros elementos consideras que son vitales realmente en esta reforma de ley que se está proponiendo? De hecho, los 4 puntos vitales que son los siguientes. Primero, el financiamiento de los partidos políticos. El gran problema de la política es que perdió legitimidad. No es creíble de que los políticos tomen decisiones a favor del ciudadano, toman decisiones a favor de sí mismos o de sus financistas. Entonces, la forma de corregirlo es darle el poder al Tribunal Supremo Electoral de poder castigar a individuos, a personas, no solo a todo el partido político porque hubo campaña anticipada, no, al candidato que hizo campaña anticipada, al dirigente nacional que recibió fondos de fuentes desconocidas. Eso hay que hacerlo. Lo segundo es la democracia interna del partido político. Actualmente el dirigente nacional designa 85% de los candidatos a dedo o tiene la posibilidad de hacerlo. Entonces el partido que gana es el que aprovecha esa ventaja y eso desconoce al ciudadano completamente. Hay que quitarle ese poder al dirigente nacional y exigir que donde va a haber candidato va a haber ciudadanía que lo decidió desde la base. Y finalmente el Tribunal Supremo Electoral tiene que tener esta supremacía de no ser apelado a la Corte Suprema de Justicia, sino solo a la CC y poder tener los recursos necesarios, legales y materiales para poder llevar a cabo su trabajo. Hay muchas cosas más que hacer, pero estas 3, y si le agregamos un transitorio que diga que cada vez que haya elecciones, 6 meses después, se debe de ir perfeccionando la ley, vamos a poder ir construyendo y consolidando esta democracia. Si queremos hacer todo de junto, nos vamos a quedar en el intento. ¿Cómo evalúan la postura del Congreso ante esta realidad? Porque, bueno, hay temas candentes dentro. Hoy se está convocando justamente nuevamente para hablar del tema, pero ¿cómo evalúan ustedes el rol del Congreso con el color político que hoy tiene el Congreso y haciendo un análisis de lo que ha pasado en este 2015 con la actuación del mismo? No podríamos esperar algo distinto a que los políticos busquen su interés propio y van a tratar de utilizar todos los recursos que tienen para defender ese poder que actualmente tienen. No lo van a ceder voluntariamente a discreción, se les tiene que exigir. Entonces los políticos están tratando de dispersar las propuestas, crear confusión y en esa medida es más fácil que ellos tomen ventaja. Javier, aunque hace tantos años, porque cada vez que tenemos elecciones siempre se habla de la necesidad imperiosa de reformar la ley electoral de partidos políticos, pero ahorita hay un componente adicional que es la fiscalización del pueblo, la presión popular reunida para pedir distintas cosas, pero que está siguiendo muy de cerca este proceso de elecciones. ¿Qué tanto puede incidir esta participación ciudadana? Muy buena pregunta y creo que hay que tener 2 cosas claras. Primero, la ley electoral no es suficiente. No podemos pretender que algo que ya pasó y ya se hizo mal se corrija cambiando las reglas y aplicándolas en retrospectiva. La ley electoral para lo que sirve es para evitar que en el futuro se sigan continuando las cosas malas que hemos visto. Tenemos aprendizajes de cada proceso de elección que ahorita podríamos implementar. Nuevas cosas que tal vez deben postergarse, pero la ley electoral sirve para evitar un daño futuro.
Para el daño que ya se hizo, tenemos varios recursos que no hemos podido aplicar antes. Por ejemplo, el artículo 407M del Código Penal permitiría de que a un candidato que recibió fondos y no los reportó al partido de forma informal o de fondos desconocidos, tiene 1 a 5 años de cárcel. Eso ya está regulado. Pero estas leyes son difíciles de aplicar, porque ¿cuál va a ser el actor que va a tener la legitimidad de implementar esa norma? Pero ahorita tenemos condiciones. La clase política está debilitada y la ciudadanía está muy involucrada. Esas son las condiciones para que el tribunal pueda aprovechar esa ventaja y castigar a estas personas sin ser atacado, ¿verdad? Vimos que se le intentó hacer antejuicio a los magistrados cuando perseguían a los diputados o querían hacer más fiscalización de la campaña anticipada. El Tribunal Supremo Electoral es sujeto de muchas amenazas porque no quieren que use su poder de fiscalización. Ahorita tenemos condiciones adecuadas. ¿Lo está usando realmente como debería utilizarlo? Porque mucha gente demanda campaña anticipada, por ejemplo, ¿no? En las sanciones y a partir de allí todo lo que esto trae. ¿Está usando ese poder fiscalizador que tiene y que la ley le da al Tribunal Supremo Electoral? Dentro de su capacidad política, pero su capacidad política es limitada. Va a depender de cuánto respaldo ciudadano tiene para resistir las presiones que van a venir de los actores que está fiscalizando. Los actores que está fiscalizando no son indefensos, no van a hacer las cosas solo porque la ley dice, porque son poderes reales, son poderes que tienen capacidad de fuego y pueden amedrentar por la vía de la amenaza o pueden amedrentar por la vía de presiones jurídicas o por la vía de quitar recursos. Tienen muchas formas, entonces en la medida que el tribunal se empodere y se pueda respaldar y se garantice su seguridad, va a poder implementar algunas de estas normas. Javier, por último, porque ya se nos acaba el tiempo, escenarios que se pueden dar en estas elecciones con esta reforma. ¿Crees que realmente va a avanzar en el Congreso de la República y qué situaciones se pueden llegar a dar si seguimos bajo el mismo marco legal? Para sanear el Congreso de la República y las elecciones tenemos que aplicar leyes que castiguen a los candidatos que han infringido la ley. Eso es lo que hay que hacer. Para evitar que el sistema se siga deteriorando a futuro, necesitamos aprovechar la oportunidad de una clase política débil y una ciudadanía involucrada para aprobar las reformas que nos den una mejor plataforma en el futuro, iniciando desde el 14 de enero. Creo que esas dos condiciones y el precedente de que los políticos están sujetos a la voluntad de los ciudadanos que tenemos hoy, nos va a permitir ir construyendo, ¿verdad? No se va a resolver de la noche a la mañana, tenemos problemas de dar inclusión a mujeres e indígenas, por ejemplo. Este tipo de temas se tienen que ir perfeccionando, pero ahorita el problema principal es la corrupción. Entonces tenemos que atacarlo de frente y no perder la oportunidad de hacer ese cambio por aferrarnos a querer hacer todos los cambios de una vez. ¿Qué piensan de esta famosa idea del voto nulo? Y te doy algunos segundos más, porque está cobrando fuerza, ¿no? Y es una invitación que muchos sectores están haciendo. Al final, ustedes como institución, ¿qué piensan de esta postura? Bueno, en las actuales circunstancias, votar nulo es como dejarse echar gol, ¿verdad? Porque el voto del que vota a favor cuenta dos veces. Cuenta a favor del candidato que votó a favor y el voto nulo deja que eso siga ganando más ventaja. Entonces hay que tener cuidado con esa lógica. Es una expresión de descontento, el descontento es real y genuino, pero hay mejores formas de darle información al sistema de cuál es la dirección correcta que queremos ir. El voto nulo, a mi parecer, es ambiguo. No sé si estoy desconforme porque no es suficientemente autoritario el Estado o porque no es suficientemente incluyente. ¿Cuál de las dos es? Simplemente es rechazo. Con un voto a un partido alternativo o a una alternativa cercana estaría dándole dirección. Hay demanda por candidatos que sean más así, aunque no sea perfecto. Y eso requiere informarse más, es más difícil de asumir la responsabilidad, no es garantía de que los resultados vayan a ser ideales, pero da más información. El voto nulo actualmente, a mi parecer, porque no se cuenta, es como dejarse echar gol. Muchísimas gracias, Javier. Clarísimo el panorama. Javier Brolo, analista político ACIES, ha sido muy amable por acompañarnos esta noche. A usted que está en casa y que nos sintoniza siempre, es un placer realmente poder hablar de estos temas, de la realidad política, para informarnos, para entender un poco más cómo avanza y cómo está este proceso electoral 2015. Soy Ricardo García Santander, buenas noches, gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana.
Guatevisión.